En Burkina Faso, esa pregunta se volvió una amenaza real. El capitán Ibrahim Traoré no hizo advertencias, ni discursos, ni ofreció treguas. Proclamó, con firmeza total, que ni un solo corrupto quedaría impune, aunque solo hubiera desviado una moneda. Nadie, sin importar su poder o el monto robado, escaparía del largo alcance de la ley. No era solo una promesa simbólica, era una declaración de guerra contra el sistema mismo que había permitido el saqueo durante generaciones. Lo más asombroso no fue la escala del operativo, sino su sigilo. Ningún medio lo predijo, ninguna embajada fue advertida, ningún ministro tuvo margen para huir. En pocas horas, cientos de funcionarios, algunos con décadas de poder, otros apenas conocidos por sus excesos, pasaron de la impunidad a rendir cuentas ante la justicia. Ni una sola moneda robada quedó fuera del escrutinio. Esta meticulosidad recuerda a la Operación Manos Limpias de Italia en la década de los 90, pero a diferencia de aquel proceso, aquí la discreción fue total. No hubo filtraciones, ni cámaras, ni juicios mediáticos previos. ¿Puede la justicia irrumpir en silencio y transformar de raíz el destino de un país entero? ¿Puede una nación, acostumbrada durante décadas al saqueo impune, reinventarse de la noche a la mañana? ¿Es posible que una sola decisión, tomada con firmeza y ejecutada con precisión quirúrgica, detenga el ciclo de corrupción que parecía imparable? La historia de Burkina Faso responde a estas preguntas con hechos, no palabras. Pero, ¿cómo se llega a ese punto de inflexión? ¿Y qué podemos aprender de un país cuyo nombre rara vez aparece en los titulares mundiales? La historia de Burkina Faso responde a estas preguntas, con hechos, no palabras. Aquella madrugada no hubo anuncios ni debates encendidos. Lo que comenzó fue una operación absoluta, implacable y sorpresiva. Una ofensiva lanzada sin aviso, sin alianzas externas, sin pedir permiso ni buscar consenso. Oficinas bloqueadas, puertas derribadas, funcionarios sorprendidos en sus hogares. La purga inició cuando nadie la esperaba. Imagina la escena, la ciudad de Ouagadougou despertando en apariencia tranquila, mientras en sus entrañas el viejo orden se desmoronaba a velocidad vertiginosa. Algo así no ocurría ni siquiera en las novelas más audaces del realismo mágico africano. Veamos cómo se llegó a este punto, y por qué el método de Burkina Faso desafía todo lo que creíamos cierto sobre la lucha contra la corrupción. Nada de esto fue casualidad. Para entender la purga, debemos mirar el largo historial de impunidad que marcó al país durante años. Lo que estaba en juego superaba cualquier cargo. Era la riqueza de un pueblo, la dignidad nacional, la posibilidad de confiar otra vez en el Estado. Si la corrupción no se enfrentaba así, sin concesiones ni ruido, la sociedad perdería fortunas, futuro y esperanza cada día. ¿Y si todo podía cambiar en una noche, con un solo golpe fulminante? Durante años, el saqueo crecía en las sombras. Las riquezas salían del país sin que nadie lo notara, o peor aún, bajo la mirada cómplice del Estado. En Burkina Faso, el pueblo aprendió a convivir con acuerdos secretos, privilegios heredados y una red de corrupción protegida por quienes debían velar por el bien común. No era solo un rumor, la corrupción era rutina. Contratos fantasmas sin auditoría, funcionarios con vidas imposibles de explicar y empresas públicas convertidas en fortunas privadas. El dinero desaparecía en valijas y transferencias opacas, y nadie preguntaba ni cómo ni por qué. Tal como sucedió en Nigeria en los años 80, donde el petróleo financiaba lujos personales mientras la mayoría vivía en pobreza, en Burkina Faso los recursos nacionales se esfumaban entre cuentas extranjeras y mansiones en el extranjero. La impunidad era tan profunda que los corruptos ni siquiera fingían temor. Sabían que los controles existían solo en el papel. Si alguien denunciaba, encontraba amenazas o silencio. Así, la justicia dormía y la riqueza nacional se evaporaba, día tras día. Casos similares se han visto en América Latina. En México, por ejemplo, las estafas maestras permitían desviar millones bajo la apariencia de contratos legítimos. En Burkina Faso, el ciclo era tan cerrado que ni siquiera los periodistas más valientes podían romper el cerco de silencio. Cada jornada perpetuaba el saqueo y hundía la esperanza. La resignación se adueñó de las calles.
Aquí nunca pasa nada, murmuraba la ciudad. El dinero de millones, fruto de su trabajo, parecía destinado a alimentar mansiones, autos de lujo y cuentas secretas en el extranjero. Basta recordar las imágenes de funcionarios europeos en el escándalo de los papeles de Panamá para entender que la corrupción no conoce fronteras, pero sí encuentra en ciertos lugares un terreno fértil para crecer sin límites. El sistema perfeccionó sus defensas para proteger a los poderosos. Las investigaciones terminaban archivadas, los informes se manipulaban y cualquier reforma era solo una excusa para ganar tiempo. El Estado se percibía como un botín, no como instrumento de bienestar colectivo. En esto, Burkina Faso no estaba solo. Países como Rusia y Brasil han visto cómo las reformas anticorrupción, en vez de limpiar el sistema, servían para ocultar aún más las redes de saqueo. Hasta que, una madrugada, el poder se volvió contra sí mismo. Sin previo aviso, los intocables cayeron. Al amanecer, la ciudad de Ouagadougou parecía tranquila, pero en las sombras se desplegó la mayor operación anticorrupción de la historia burkinesa. Bajo esa apariencia de normalidad, la frustración crecía en silencio. La ciudadanía sentía que nadie respondía, que los tribunales y parlamentos solo legitimaban la desigualdad. El futuro estaba secuestrado por unos pocos, mientras la mayoría sobrevivía con lo mínimo. A modo de ejemplo, en algunos distritos rurales, los hospitales carecían de medicinas básicas, mientras los hijos de funcionarios estudiaban en universidades extranjeras y viajaban en autos blindados. La historia del saqueo invisible, de privilegios inamovibles y de impunidad absoluta parecía interminable. Durante décadas, la esperanza de un cambio fue apenas un susurro entre los más valientes. Pero ningún sistema es eterno. Incluso el poder más sólido tiene un límite. En la historia mundial hemos visto imperios caer por exceso de corrupción. El Imperio Romano, la dinastía Qing en China y la Rusia zarista colapsaron en parte porque la corrupción minó los cimientos de la confianza popular y la eficacia estatal. Algo inesperado estaba a punto de suceder, y Burkina Faso jamás volvería a ser la misma. La purga anticorrupción comenzaría con una fuerza que nadie imaginaba. Para entender la magnitud de lo que ocurrió, imagina que en un país como España, de la noche a la mañana, fueran arrestados todos los altos cargos implicados en casos de corrupción, sin que ninguno pudiera escapar o destruir pruebas. El impacto psicológico sería devastador para la élite, pero revitalizante para la sociedad común. La operación fue ejecutada por una unidad secreta, creada por orden directa de la presidencia. Invisible y autónoma, no respondía a tribunales ni ministerios. Durante meses, sus agentes reunieron pruebas, auditaron cuentas, rastrearon transferencias y vigilaron movimientos digitales. Su precisión era quirúrgica, la red de informantes impredecible e implacable. Este modelo recuerda a la Stasi en Alemania Oriental, pero orientado a la limpieza institucional y no al control social absoluto. En apenas 6 horas, más de 300 figuras clave, ministros, directores generales, asesores presidenciales, fueron arrestadas. Nadie lo vio venir. No hubo filtraciones ni rumores. La élite fue neutralizada en un golpe fulminante. Algunos fueron capturados en pijama, otros apenas lograron comprender lo que ocurría. El estupor llenó los pasillos desiertos del gobierno. Escenas similares se vivieron en Sudáfrica durante la Comisión Sondo, donde altos funcionarios fueron sorprendidos en sus oficinas con órdenes de detención inesperadas, aunque no con la misma contundencia y velocidad que en Burkina Faso. Las auditorías express, apoyadas por contadores y peritos internacionales, permitieron mapear el flujo del dinero y detectar fraudes con una rapidez sin precedentes. Cada contrato dudoso fue revisado, cada transferencia irregular rastreada. La información circulaba en tiempo real. La colaboración con organismos extranjeros pasó de excepción a norma. Por ejemplo, se contó con la asistencia técnica de expertos de Suiza y Canadá para rastrear fondos ocultos en paraísos fiscales. La transparencia se materializó. Los datos de la operación se publicaban minuto a minuto. Y por primera vez, la ciudadanía podía seguir el desmantelamiento de una red de impunidad tejida durante décadas. Occidente y los propios burkineses tuvieron que enfrentar una pregunta incómoda. ¿Qué sucede cuando el Estado deja de proteger a los corruptos y decide recuperar su dignidad?
Pero el derrumbe de la cúpula era solo el inicio. En cuestión de horas, se promulgaron 3 leyes extraordinarias. La primera autorizó la confiscación inmediata de bienes y cuentas en el extranjero pertenecientes a funcionarios investigados. La segunda prohibió absolutamente cualquier trato comercial entre cargos públicos y el Estado, cortando el ciclo de corrupción institucionalizada. La tercera obligó a todos los funcionarios a declarar en público y en tiempo real todos sus bienes y movimientos financieros, bajo amenaza de destitución automática. Esta última medida recuerda al sistema de transparencia implantado en Singapur, donde los funcionarios deben justificar cada incremento de patrimonio, aunque en Burkina Faso la escala y urgencia fueron mucho mayores. Sin embargo, el desafío mayor no era solo arrestar ni legislar. Faltaba responder a la pregunta crucial: ¿dónde estaba la riqueza perdida y cómo devolverla al pueblo? Sin discursos ni promesas, la acción directa redibujó el tablero del poder y el futuro del país. Si la operación fracasaba, la corrupción se volvería más opaca y agresiva. Si triunfaba, Burkina Faso probaría que un modelo de gobierno limpio y exigente era posible y real. El destino nacional se jugaba en cada interrogatorio, en cada cuenta congelada, en cada confesión inesperada. La experiencia de Islandia tras la crisis financiera del año 2008 ofrece un paralelismo. En aquel país, los banqueros responsables fueron encarcelados y el sistema reformado a fondo, aunque en una escala menor que la burkinesa. Mientras la población contenía el aliento, las investigaciones tomaron un rumbo inesperado. Lo que comenzó como una purga se transformó en una cacería internacional por el dinero desaparecido. Se utilizaron técnicas avanzadas de rastreo financiero, similares a las empleadas por la Interpol y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, para seguir el rastro del dinero a través de bancos en Dubái, Ginebra y Hong Kong. Por primera vez, los ciudadanos vieron regresar el dinero robado. La riqueza nacional dejó de ser invisible. En Ugadugú, la noticia corrió como pólvora. Los millones desviados durante décadas comenzaban a reaparecer, uno tras otro, y todos podían verlo. El dinero no escapaba de nuevo a cuentas opacas ni se diluía en discursos vacíos. Estaba ahí, en las plazas, los hospitales, los mercados y sobre todo en las escuelas que finalmente abrían sus puertas con materiales y maestros suficientes. Un ejemplo concreto. En el distrito de Siñaré se inauguraron en menos de 6 meses 5 escuelas y 3 centros de salud con fondos recuperados de la corrupción. La persecución no terminó en los despachos estatales. Por primera vez, Burkina Faso rastreó sus fondos más allá de las rutas tradicionales del dinero negro. Con ayuda de países tan improbables como Turquía, los Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica, se congelaron cuentas, se identificaron bienes y se repatriaron sumas que, hasta hacía poco, parecían perdidas para siempre. La cooperación internacional, incluso con jurisdicciones antes cerradas, demostró que la voluntad política podía doblar reglas que antes parecían inamovibles. Este tipo de colaboración recuerda el caso de Brasil y Suiza durante la Operación Lava Jato, donde el intercambio de información permitió recuperar cientos de millones de dólares. Una de las medidas más simbólicas y radicales fue la construcción de la primera refinería estatal de oro. La riqueza mineral, que antes salía del país sin dejar casi huella, empezó a ser procesada en territorio burkinés. El oro dejó de ser un misterio de balances extranjeros para convertirse en lingotes concretos, almacenados bajo vigilancia militar y contabilizados de forma digital, accesible y en tiempo real. Este tipo de control se ha visto en Noruega con el petróleo, donde el Fondo Soberano publica cada movimiento y cada inversión para consulta ciudadana. A medida que los fondos regresaban, comenzó la segunda fase, una auditoría forense e implacable sobre los grandes contratos públicos. Se suspendieron licencias de explotación, especialmente en el sector del oro, el pulmón económico nacional. Por decreto, empresas que llevaban operando más de 20 años sin supervisión perdieron su derecho a extraer una sola onza más hasta aclarar sus cuentas. Las auditorías fueron dirigidas por expertos externos, sin vínculos con la élite local, y los informes se publicaron en portales digitales abiertos a toda la ciudadanía.
En Sudáfrica, tras la era Suma, se implementó un sistema parecido, aunque nunca con la transparencia digital radical aplicada en Burkina Faso. Pero la verdadera revolución se vivió en los distritos mineros. Por primera vez, los beneficios del oro no se quedaban en manos de intermediarios ni de políticos. Las comunidades recibieron directamente una parte de los ingresos. Inversión en clínicas, escuelas, carreteras y becas universitarias. En pueblos donde nunca había llegado un médico o un maestro fijo, la riqueza nacional adquirió rostro y sentido. Esto no era solo justicia económica, era una reparación histórica largamente esperada. Es similar a lo que sucedió en Bolivia con la nacionalización del gas, aunque en Burkina Faso la redistribución fue aún más directa y visible. La vigilancia de los recursos se reforzó con patrullas conjuntas del ejército y sistemas de monitoreo satelital. Cada camión, cada lingote y cada contrato fueron digitalizados, con datos abiertos para todos. Incluso los juicios por corrupción se transmitieron en directo por radio y televisión, algo nunca visto. La justicia perdió su velo de misterio y la ciudadanía contempló, minuto a minuto, cómo se exigían cuentas a quienes parecían intocables. En Japón, tras la posguerra, se transmitían los juicios de criminales de guerra como ejemplo de transparencia. Pero nunca se había aplicado este principio a la corrupción económica de forma tan exhaustiva. La reacción internacional fue inmediata y contradictoria. Algunos gobiernos y multinacionales intentaron presionar, reclamando estabilidad y seguridad jurídica. Otros, en privado, admitieron que el precedente era tan inspirador como peligroso. Si un pequeño estado africano podía recuperar sus recursos y redistribuirlos, ¿por qué no otros? Las preguntas comenzaron a cruzar fronteras, y con ellas la sospecha de que el ejemplo de Burkina Faso podía ser contagioso. En foros internacionales como el de Davos, se inició un debate sobre la posibilidad de replicar estas medidas en otros países con altos índices de corrupción. El riesgo era enorme. El país se jugaba no solo recuperar miles de millones de francos, sino también su dignidad y su futuro. Un error, una filtración, una represalia internacional podía poner en jaque todo el avance. Pero la transparencia y la contundencia de las acciones generaron una ola de apoyo popular y, sorprendentemente, forzaron a la industria global del oro y a las grandes potencias a revisar su relación con Burkina Faso. Por ejemplo, empresas mineras canadienses y británicas solicitaron renegociar contratos ante el nuevo marco legal, presionando a sus gobiernos para intervenir diplomáticamente. Esta transformación dejó claro que no era solo un asunto local. El mundo entero empezó a verse reflejado en el espejo de Burkina Faso, preguntándose hasta dónde podría llegar esa ola de rendición de cuentas. En América Latina, movimientos sociales exigieron auditorías similares, y en Europa, partidos emergentes citaron el caso burkinés para impulsar reformas en sus propios parlamentos. Pero el mayor desafío aún estaba por llegar: sostener la transparencia y el control social frente a nuevas amenazas internas y externas. ¿Hasta dónde resistiría el país la presión de quienes querían recuperar sus privilegios? La historia enseña que después de toda revolución anticorrupción surgen intentos de restauración. En Rumanía, tras la caída de Ceausescu, muchos viejos cuadros intentaron recuperar el poder bajo nuevas máscaras. ¿Y si la solución al cáncer de la corrupción no fuera un terremoto político, sino un simple gesto de voluntad colectiva? Si la ciudadanía decide no tolerar más abusos, ninguna estructura puede resistir el empuje de una sociedad unida. Un ejemplo de esto fue la Primavera Árabe, donde la indignación popular derribó gobiernos corruptos, aunque muchas veces sin lograr consolidar un sistema transparente y estable. El caso de Burkina Faso incomoda. Nos fuerza a mirarnos sin excusas. ¿Por qué en lugares como España seguimos resignándonos a escándalos que terminan en promesas huecas y comisiones que nunca llegan a nada? Allí, en apenas unos días, un estado entero demostró que la transparencia y la acción directa no son quimeras, sino opciones reales. En la transición española tras el franquismo, se perdieron oportunidades similares por miedo al desorden y la falta de voluntad política para aplicar medidas radicales. No hubo fuegos artificiales ni pactos en la sombra, solo la firmeza de aplicar la ley, sin pedir permiso, sin buscar aplausos ni titulares. Y funcionó. Más de 300 personas arrestadas en menos de 6 horas, fortunas recuperadas, auditorías externas en marcha y una ciudadanía que,
por primera vez en décadas, siente que el Estado le pertenece. En países como Dinamarca y Nueva Zelanda, la baja corrupción se basa en décadas de cultura cívica y controles internos, pero la purga burkinesa muestra que el cambio también puede ser rápido si hay decisión. ¿Es tan imposible imaginar algo así en Europa? ¿Acaso aquí la justicia necesita espectáculo, o permiso, o una crisis existencial para activarse? La purga silenciosa de Traoré deja una pregunta incómoda. Si un país con recursos muy limitados pudo desmantelar su propio sistema de impunidad, ¿qué es lo que nos frena a nosotros? En Grecia, tras la crisis del 2008, miles de ciudadanos exigieron auditorías públicas, pero la respuesta fue tardía y parcial. Tal vez no haga falta esperar milagros, ni confiar en partidos nuevos, ni soñar con reformas perfectas. Quizá la única diferencia está en la voluntad política y en la decisión de convertir a la ciudadanía en auditor y vigía, entendiendo que la justicia no es un trámite, sino un acto de coraje diario. En Corea del Sur, la caída de la presidenta Park Geun-hye fue posible gracias a protestas masivas y la presión constante por la transparencia. Lo que ocurrió en Burkina Faso no fue magia, fue la suma de decisión, vigilancia ciudadana y romper de una vez con la resignación. Si otros países no aprenden, seguirán atrapados en la indiferencia, perdiendo control sobre su riqueza y dignidad, viendo cómo se diluyen día tras día. Un ejemplo práctico. En Rumanía, la plataforma digital Bright Market permitió a los ciudadanos denunciar sobornos de forma anónima, lo que derivó en cientos de investigaciones y despidos de funcionarios corruptos. En el próximo acto, la pregunta se vuelve personal. ¿Qué riesgos y sacrificios implica realmente romper la inercia? ¿Quién estaría dispuesto a cruzar esa línea? ¿Cuántos estarían dispuestos a perder privilegios, amistades o incluso la tranquilidad por exigir una justicia real? El espejo está frente a nosotros. Ya no es una pregunta lejana. ¿Qué haríamos si tuviéramos esa oportunidad? ¿La dejaríamos pasar o actuaríamos con la misma determinación? La experiencia de Burkina Faso demuestra que a veces la historia ofrece una ventana de oportunidad que dura apenas unos días. Si no se aprovecha, el sistema se regenera y la corrupción se enquista aún más. Si la justicia pudo abrirse paso en Burkina Faso, ¿por qué no aquí, contigo, ahora mismo? El ejemplo no busca ser imitado al pie de la letra, sino inspirar a quienes creen que la corrupción es un mal inevitable. La historia enseña que ningún sistema es inmune si la sociedad decide no tolerar más abusos. Burkina Faso no esperó milagros ni reformas eternas. Un día cualquiera, la maquinaria de la corrupción se detuvo. No hubo advertencias ni discursos grandilocuentes, solo hechos. Una cirugía precisa, silenciosa y valiente que desmontó décadas de impunidad. De forma similar, en Georgia, tras la Revolución de las Rosas, se despidió a toda la policía de tránsito y se rehizo la institución desde cero. El capitán Ibrahim Traoré no recurrió a excusas ni promesas huecas. Su mensaje fue directo, breve y tajante. La ley se aplica sin excepciones. Los corruptos, antes intocables, enfrentaron la justicia. Más de 300 personas arrestadas en menos de 6 horas, sin fugas espectaculares ni resistencia. Simplemente terminó una era de privilegios dinásticos y cuentas en la sombra. Esta determinación recuerda a la de Lee Kuan Yew en Singapur, quien reformó la administración pública sin vacilaciones ni medias tintas. ¿Y si el ejemplo de Burkina Faso es en verdad un espejo que te desafía? El mayor riesgo no es intentar cambiar, sino aceptar lo inaceptable en silencio. El silencio alimenta la corrupción. Pero cuando alguien alza la voz y exige cuentas, la historia puede dar un vuelco. Aquí, ahora, en cualquier lugar del mundo. En Polonia, durante el movimiento Solidaridad, la presión ciudadana logró reformas impensables bajo un régimen aparentemente inamovible. La riqueza saqueada comenzó a regresar al pueblo. Lo más trascendente, sin embargo, fue el renacimiento de la dignidad colectiva, la sensación de que el Estado por primera vez respondía ante su gente y no ante sus viejas élites. Así, una sociedad humillada durante décadas recuperó la esperanza de exigir respuestas y de confiar en que la justicia es posible. Este renacer se siente en las plazas, en los mercados, en la alegría de los niños que ahora asisten a escuelas dignas
y en los médicos que, por primera vez, cuentan con material suficiente para salvar vidas. No hace falta esperar a un héroe. Basta con rechazar la indiferencia, denunciar lo injusto y exigir acciones reales. La transformación no nace en los altos despachos ni en los titulares. Empieza en la conciencia de quienes se atreven a no callar. En Hong Kong, hace pocos años, los jóvenes tomaron las calles para exigir transparencia y participación, recordando al mundo que el cambio comienza con una decisión individual. Hoy la invitación es directa, reflexiona y actúa. ¿Qué toleras tú que, en silencio, perpetúa la corrupción? ¿Qué te atreverías a hacer si supieras que tu voz puede romper décadas de injusticia? Desde compartir información veraz en redes sociales hasta sumarte a plataformas de denuncia anónima o exigir transparencia en la gestión de tu propio municipio, cada acción suma. Burkina Faso probó que la justicia no es una utopía extranjera. Es una decisión colectiva, un acto de voluntad, una suma de gestos pequeños que, juntos, derriban lo que parecía eterno. La historia está llena de ejemplos en los que la acción colectiva, aún en contextos hostiles, logra mover montañas. En Chile, tras el escándalo del caso Penta, la presión ciudadana forzó la renuncia de ministros y la aprobación de leyes de transparencia inéditas. La historia no la escriben los espectadores, sino quienes deciden participar. En Burkina Faso, la justicia despertó de golpe. Aquí, el siguiente paso solo depende de ti. Elegir la resignación o la acción, el silencio o la voz, la complicidad o el coraje. Esa es la verdadera encrucijada. Y, como nos enseña la experiencia burkinesa, a veces basta un instante de decisión colectiva para cambiarlo todo.